a series called Prayer. Estamos en una serie que se llama Oración. In fact, on Wednesday nights, we have midweek prayer right now. De hecho, los miércoles en la tarde tenemos servicio de oración. This last Wednesday night, we had more than 60 adults that were gathered together for prayer. Este miércoles pasado teníamos más de 60 personas que estaban reunidos para la oración. That's almost 10% of our church that's said prayer is important. Es el 10% de nuestra iglesia que dijo, la oración es importante. And there's something significant happening at a church that understands the power of prayer. Y algo significante está pasando en una iglesia que entiende el poder de la oración. When a church says, I want to get to know God, Cuando una iglesia dice, quiero conocer a Dios, I want to seek God, quiero buscar a Dios, I need more of God, necesito más de Dios, I want to welcome the presence of God. quiero invitar la presencia de Dios. Over the last several weeks, we've just seen a greater hunger growing in the church, En las últimas semanas hemos visto un hambre dentro de la iglesia, a hunger to know God. un hambre de conocer a Dios. Something happens when we connect prayer to what God does publicly. Algo sucede cuando conectamos la oración a lo que hace Dios In públicamente. fact, Scripture even says, God says, when you seek me with your whole heart, De hecho, la escritura, Dios dice que cuando me buscas con todo tu corazón, you'll find me. me encontrarás. And that's happening at Life Church. Y eso está sucediendo en Life Church. When we seek God with our whole heart, Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, He's here. Él está aquí. He wants you to seek Him. Él quiere que lo busques. And so we've been discovering and learning lessons about prayer over the last few weeks. Hemos estado descubriendo y estoy aprendiendo lecciones acerca de la oración en el transcurso de las semanas que han pasado. So we'll talk about prayer one more time today. Hablaremos de la oración una vez más el día de hoy. In fact, look at your neighbor and say prayer. Mira a tu vecino y dile oración. Now say it in Spanish, oración. Dilo en español, oración. Now say it in English, prayer. Dilo en inglés, prayer. Now say it louder. Ahora dígalo más recio. There we go. Somebody said louder. Let me ask you this question. Deja hacerte esta pregunta. Why do we pray? ¿Por qué oramos? I want you to think about that for just a moment. Quiero que pienses en eso un momento. What is the motivation for prayer? ¿Qué es la motivación para la oración? What's our purpose in prayer? ¿Qué es nuestro propósito en la oración? What if ¿Qué tal si? the purpose of prayer is knowing God, not getting answers? ¿Qué tal si el propósito de la oración es conocer a Dios, no necesariamente obtener respuestas? Even though we understand that we should pray constantly and continually, Aunque entendemos que deberíamos de orar constantemente y continuamente, many of us don't feel like we pray often enough. muchos de nosotros no nos sentimos como que oramos lo suficiente. And so when it comes to prayer, Así que cuando estamos hablando de la I oración, wonder if we have a misunderstanding of what prayer is all about. quizás tenemos un malentendido de lo que significa el orar. And because we have a misunderstanding of what prayer is all about, Y porque tenemos un malentendido de lo que significa la oración, maybe that's why we don't pray. quizás por eso no oramos. So today I want to ask you a question, why pray? Así que el día de hoy quiero hacerle la pregunta, ¿por qué oramos? Most everybody prays when they're desperate, Casi todos oran cuando están desesperados, when we can't fix the problem, cuando no pueden arreglar el problema, when we're stuck, cuando estamos atados, when we need a miracle, cuando necesitamos un milagro, when it's beyond our control, cuando está fuera de nuestro control, when we find ourselves completely helpless cuando nos encontramos desesperados, without some divine intervention. sin una intervención divina. That's often when we pray. Eso es cuando oramos. But what if our entire lives Pero ¿qué si nuestra vida entera were to be lived with that attitude fuese vivida con esa actitud that unless God intervenes, I can do nothing? de que a menos de que Dios intervenga no puedo hacer nada? And an attitude of absolute dependence on God. Una actitud de una dependencia total en Dios. What if everything that you and I did as a follower of ¿Qué Jesus tal si todo lo que usted y yo hacemos como un seguidor de Cristo was not possible without divine intervention? no fuese posible sin una intervención divina? And I'm convinced Y estoy convencido that's exactly why we pray. que eso es por eso es que oramos. We pray
Oramos to show that we always need God. para demostrar que siempre necesitamos a Dios. If you're here last week, Si estabas aquí la semana pasada, we said one of the reasons why we don't pray dijimos que una de las razones que no oramos is we think we can do it on our own. es porque pensamos que lo podemos hacer nosotros mismos. We're self-reliant. Confiamos en nuestro propio ser. We're going to do it ourselves. Lo vamos a hacer nosotros mismos. The Bible calls that pride. La Biblia llama eso el orgullo. And so we don't need God. Entonces no necesitamos a So we Dios. don't pray. No oramos. But what if Pero ¿qué tal si the main reason why we pray la razón principal por la cual oramos was to remind ourselves es para acordarnos that we're completely dependent on God, que somos completamente dependientes de Dios? that He's the source of everything that we need, Que Él es todo lo que necesitamos. that we're desperate for God. Que estamos desesperados por Dios. Now, the Bible has a lot to say about prayer, Ahora la Biblia tiene mucho que decir sobre la oración. and Jesus was a man of prayer. Y Jesús era un hombre de oración. In the Gospel of Luke, En el Evangelio de Lucas, Luke records more prayers that Jesus prayed than any of the other Gospel writers. Lucas graba más oraciones que Jesús oró que cualquier otro evangelio. And if Jesus is our model for prayer, Si Jesús es nuestro modelo para la oración, we can learn a lot about Jesus in the Gospel of Luke. podemos aprender bastante sobre Jesús en el Evangelio de Lucas. Let me go through several passages of Scripture here. Vamos a repasar unos pasajes de escritura aquí. At the beginning of Jesus' ministry in Luke chapter 3, En el comienzo del ministerio de Jesús en Lucas capítulo 3, we see that right after he was baptized in water, we find him praying. vemos que después de que fue bautizado en agua, comenzó a orar. The very next chapter, chapter 4, En el siguiente capítulo, Lucas capítulo 4, Jesus' public ministry begins through a season of fasting and praying. comienza el ministerio público de Jesús que está envuelto en oración y ayuno. The next chapter, Luke chapter 5, En el siguiente capítulo, Lucas capítulo 5, there are large crowds coming to follow Jesus, todos vienen a ver a Jesús and we can find where Jesus found his strength from, y podemos ver dónde Él encuentra su fuerza, because verse 16 porque en el versículo 16 says, "But he would withdraw to desolate places and pray." dice, Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. In the next chapter, chapter 6, En el próximo capítulo, capítulo 6, Jesus is going to call the 12 disciples. Jesús va a empezar a llamar a los 12 discípulos. Do you know what he does before he chooses them? ¿Saben lo que hace antes de escogerlos? Verse 12 Versículo 12. says, "In these days he went out on the mountain to pray, Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar and all night he continued in prayer to God." y pasó toda la noche en oración a Dios. Get to Luke chapter 9, Vemos a Lucas capítulo 9, we have the account of Peter's confession of Christ. vemos donde Pedro confiesa a Jesús como Mesías. This is a significant moment in the disciples' development and training. Ese es un momento significante en el desarrollo del discípulo y su entrenamiento. I want you to hear what Jesus was doing as he was training the disciples. Quiero que veas lo que Jesús estaba haciendo mientras que estaba entrenando a los discípulos. Verse 18. Versículo 18. Now it happened that as he was praying, Un día cuando Jesús estaba orando para sí. Luke chapter 18, Versículo 18. we find Jesus teaching the disciples about persistent prayer. Vemos que está Jesús enseñando a los discípulos de una oración persistente. He gives them a parable. Les da una parábola. In fact, verse 1 Versículo 1. says, "And he told them a parable to the effect that they ought always to pray." Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deben orar siempre. Finally, one of the most well-known passages of Jesus' prayer. Y finalmente uno de los pasajes más conocidos de las oraciones de Jesús In the Garden of Gethsemane, the night before he was arrested and crucified. en el jardín de Getsemaní, la noche antes de que fue arrestado y crucificado. It says, "Pray," Jesus said, "pray that you may not enter into temptation." And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Here's the question I have for you today. Aquí es la pregunta que tengo para ustedes el día de hoy. Why was Jesus always praying? ¿Por qué estaba Jesús siempre orando?
Or maybe a deeper question, O quizás una pregunta más profunda. when you look at Jesus' life and his ministry, Cuando miras la vida de Jesús y su ministerio, what did he do in his own apart from prayer? ¿qué es lo que él hacía solo aparte de la oración? Right? What did Jesus do on his own apart from prayer? ¿Qué es lo que hacía Jesús solo aparte de la oración? The answer is nothing. La respuesta es nada. Absolutely nothing. Absolutamente nada. There's nothing that Jesus did on his own. No había nada que Jesús hacía solo. Everything he did in ministry Todo lo que hizo en el ministerio was a result era un resultado of his dependence on de su God, dependencia en Dios, his commitment to prayer. su compromiso a la oración. Jesus said in John chapter 5, Jesús dijo en Juan capítulo 5, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees his Father doing." entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer. So that begs the question, So, eso trae la pregunta, if Jesus is God in the flesh, si Jesús es Dios en la carne, and he would say the Son can do nothing of his own accord, y él dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, then who are you and I to think that there's anything in our Christian life we can do on our own? entonces, ¿quién es usted y yo que podemos pensar que hay algo en nuestra vida cristiana que podemos hacer solos? There's absolutely nothing that we can do apart from God. No hay absolutamente nada que podemos hacer aparte de con Dios. Total dependence on God. Una dependencia total en Dios. That's why the disciples came to Jesus and asked him, Por eso los discípulos vinieron a Jesús preguntándole, would you teach us to pray? le preguntaron, ¿nos puedes enseñar a orar? It's not that the disciples didn't know how to pray. No es que los discípulos no sabían cómo orar. Oh, they were taught to pray from childhood. Ellos les enseñaron a orar desde su niñez. They knew how to pray in the synagogue. Sabían cómo orar en la sinagoga. They knew how to pray on the Sabbath. Sabían cómo orar el sábado. They knew all the rituals. Sabían todos los rituales. They knew how to follow all of the rules. Sabían cómo seguir todas las reglas. They had seen and heard people pray. Habían visto y escuchado a la gente orar. They had memorized scriptures. Se habían memorizado las escrituras. They knew how to pray. Sabían cómo orar. But there was something different about Jesus' prayer life. Pero había algo diferente de la vida de oración de Jesús. They saw Jesus' prayer life and they wanted that. Ellos vieron la vida de oración de Jesús y ellos querían eso. They saw the prayer life of Jesus, that it nourished Jesus' soul. Ellos vieron la vida de oración de Cristo que lo alimentaba su alma. There was something about Jesus in his prayer life Había algo diferente de Jesús y su vida de oración. that the disciples saw as different than everything else. Que los discípulos vieron que era diferente a todo lo demás. Different than how other people prayed. Diferente de cómo oraban los demás. And so they go to Jesus and they say, teach us to pray. Así que se acercan a Jesús y dicen, enséñanos a orar. And Jesus taught them to pray. Y Jesús les enseñó a orar. And then we discover the early church. Y luego descubrimos a la iglesia temprana. The early church became dependent on God. La iglesia temprana dependía de Dios. We see their dependence on God in the book of Acts. Vemos su dependencia en Dios en el libro de Hechos. Acts chapter 1 verse 14 Hechos capítulo 1, versículo 14. says, all of these with one accord were devoting themselves to prayer. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Devoted to prayer. Dedicados a la oración. So when you keep reading through the book of Acts, Cuando sigues leyendo en el libro de Hechos, you discover several crisis moments. descubres muchos momentos de crisis. When the apostles had been persecuted by the Sanhedrin, Cuando los apóstolos son perseguidos por los sanhedrines, they didn't get together to complain about it. no se acercaron, no se juntaron para quejarse, They prayed. oraron. When Peter was imprisoned, Cuando Pedro estaba encarcelado, the church's response wasn't to revolt. la respuesta de la iglesia no era tener una revolución, They prayed. oraron. When the church at Antioch wanted to make the gospel known around all the nations of the world, Cuando la iglesia de Antioquía quería que el evangelio sea
descubrida en todas las naciones. They didn't make a 5-year plan. No hicieron un plan de 5 años. They prayed. Oraron. When they needed leaders in each of the new churches that were being started, Cuando necesitaban líderes en cada una de las iglesias que estaban desarrollándose, they didn't hold a class. no tuvieron una clase, They prayed. oraron. Do you see the pattern? ¿Ves el patrón? They prayed. Oraron. The fundamental root conviction of the church in Acts La raíz fundamental de convicción del libro de Hechos was they could do nothing apart from God. es que no podían hacer nada afuera de Dios. And so they prayed. Así que oraron. What concerns me Lo que me preocupa a mí es is what was essential for the church in Acts lo que era esencial para la iglesia en el libro de los Hechos. has become optional for the church of today. El día de hoy es opcional para la iglesia. Right? What was essential for the church in Acts Lo que era esencial para la iglesia en el libro de Hechos has become a choice for the church today se ha convertido en algo que tenemos una elección para hacer. if we have time for it, Si tenemos tiempo para hacerlo. if we want to. Si queremos hacerlo. You see, the church in Acts, En el libro de Hechos it's not just that they started their meeting in prayer. no es que comenzaban su junta en oración. It's not that they ended their meeting in prayer. No es que terminaron su junta en oración. It's that prayer was the reason they met together. Es que la oración era la razón por la que se juntaban. They were devoted to prayer. Estaban devocionados a la oración. Prayer demonstrates our commitment to God, La oración demuestra nuestro compromiso con el Señor, our need of God. nuestra necesidad del Señor. So I asked you the question at the beginning, So, les hice una pregunta en el comienzo. why do we pray? ¿Por qué oramos? Well, we pray because prayer shows that we need God. Oramos porque la oración demuestra que necesitamos a Dios. And second, if you're taking notes, we pray to seek to know God better. Y por segundo, si estás tomando apunte, oramos para conocer a Dios mejor. When the disciples asked Jesus, teach us to pray, Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Jesus taught them how to pray. Jesús les enseñó a orar And he taught them how to address God in prayer. y les enseñó cómo dirigirse a Dios en la oración. And so in his instructions, he said, pray our Father. En sus instrucciones dijo, ora, Padre nuestro. Father is a relational word. Padre es una palabra relacional. We're not praying to the universe. No estamos orando al universo, We're not praying to some higher power. no estamos orando a un poder divino, We're not praying to good vibes and no emotions. estamos orando que tengamos buenos sentimientos y emociones. We're praying our Father. Estamos orando Padre nuestro. The God of the El universe Dios del universo wants to have a relationship with you. quiere tener una relación contigo. He wants to know you, Él quiere conocerte and he wants you to know him. y quiere que tú lo conozcas a Él. Prayer La oración is how we deepen our relationship with God. es como entramos a una relación profunda con Dios. Most of us grew up thinking about prayer, Muchos de nosotros fuimos criados pensando en la oración. and we think of prayer as giving God a list of things to do. Pensamos en la oración como si fuese una lista de cosas que le damos a Dios If que God hacer. does all these things, Si Dios hace todas estas cosas, then my life will be easier. entonces mi vida va a ser más fácil. And so I'm going to give God a list of things to Le do. voy a dar a Dios una lista de cosas que hacer. And so we pray things like, Así que oramos cosas como, God bless me, Señor, bendíceme, God protect me, Señor, protégeme, God help me. Señor, ayúdame. And sometimes we pray prayers Y a veces oramos oraciones and we feel like they go unanswered. y sentimos como que no hay respuesta. And if we keep praying Y si seguimos orando and we feel like they go unanswered, y nos sentimos como que no hay respuesta, then why do we keep praying? entonces ¿por qué seguimos orando? Maybe that's why a lot of people have just quit praying, Quizás esa es la razón por la cual muchos han dejado de orar, because God didn't do what I asked him to. porque Dios no hizo lo que le pedí que hiciera. I remember being in 4th grade, Yo me acuerdo de haber estado en el 4º grado and I came home from school, y llegué de la escuela and I had a pet hamster. y tenía un hámster And my little pet hamster y mi hámster had died. se murió. I came home from school, Vine de la escuela and he wasn't breathing, y no estaba respirando, he wasn't moving, no se estaba moviendo and I began to cry.
Y comencé a llorar. I took the hamster out of the cage Y tomé el hámster de su jaula and I held him in my y hands lo detuve en mis manos and I started to pray for y him. comencé a orar por él. I prayed that the same God that brought Lazarus out of a tomb Oré que el mismo Dios que sacó a Lázaro de la tumba, would bring life to that que hamster. trajera vida a ese Oh hámster. man, I started praying for that hamster. Estaba llorando por ese When hámster. I was at church, I saw people lay hands on the sick and the sick recover. Cuando yo estaba en la iglesia, yo vi que la gente ponía manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. So I started putting my hands over that hamster and Puse praying mis for manos him. sobre ese hámster. I began to weep and cry. Empecé a llorar. My mom and dad came to check in on me. Mi mamá y mi papá vinieron a ver cómo andaba. And I said, not now, I'm about my father's Y business. dije, no ahorita, porque ahorita estoy en el negocio de mi padre. Later on, mom came and knocked on the door Vino mi mamá tocando la and said, puerta. dinner's ready. La cena está lista. And I said, no, some things only come through prayer and fasting. Dice, no, hay ciertas cosas que solo vienen a través de la I'm oración. going to skip dinner. No voy a I'm going to cenar. fast and I'm going to pray. Voy a ayunar y voy a orar. I believe God's going to revive my Yo hamster. creo que Dios va a revivir a mi hámster. These were in the days of an evangelist named Benny Hinn. Esos eran los días de un evangelista llamado Benny Hinn. There are times he would blow on a crowd Había gente que él soplaba en el and ambiente people would fall over under the power of y God. la gente se caía hacia atrás en el poder de So I Dios. tried it So yo lo intenté with my hamster. con mi hámster. I would blow Soplaba y soplaba and nothing happened. y nada pasó. Can I just tell you? ¿Puedo decirte algo? That messes with the mind of a fourth grader. Eso realmente me agobió mentalmente. When you're quoting scripture, Cuando estás declarando la escritura, you're reminding God of his promises and his power. le estás acordando a Dios de sus poderes y You're sus praying as promesas. powerful as you know how to pray. Estás orando lo más fuerte que sabes orar. You're skipping dinner and No cartoons, estás cenando ni viendo caricaturas and nothing y happens. nada pasa. Why do we keep praying ¿Por qué seguimos orando? if God doesn't answer the little prayers we ask Him? Si Dios no responde a las oraciones pequeñas que pedimos. And maybe for you, it's not a hamster. Y quizás para ti no es el hámster. Maybe for you, you prayed for someone who had cancer Quizás para ti oraste por alguien que tenía cáncer and they passed away. y fallecieron. Maybe for you, it's praying that God would resolve a relationship problem in your family. Quizás para ti es orar que Dios resuelva un problema relacional dentro de tu familia And it fell apart. y no funcionó. Maybe for you, you're praying that God would rescue your business Quizás para ti estabas orando que Dios rescatara tu negocio and you ended up bankrupt. y terminaste en bancarrota. And we're thinking, God, I prayed and I asked you, Estamos pensando, Dios, oré y te pedí and the answer never came. y la respuesta nunca vino. And I wonder if that's why many of us just stop praying. Y me pregunto, quizás esa sea la razón por la cual muchos de nosotros dejamos de orar. God didn't do it the way I asked him to. Dios no lo hizo tal como yo quise. Maybe quisiera. there's a combination of words I'm just not saying right. Quizás hay una combinación de palabras que no estoy declarando bien. But what if the purpose of prayer Pero qué tal si el propósito de la oración wasn't about giving God a list of things to do to make our life easier, no es darle a Dios una lista de cosas que hacer para que nuestra vida sea mejor, but it was to get to know Him? pero es para llegar a conocerlo? I'm not saying that we don't bring our needs before God. No estoy diciendo que no traemos nuestras necesidades delante de Dios. We do that. Hacemos eso. Scripture tells us to do La that. Escritura nos dice que hagamos eso. The Bible says, don't be anxious about anything, La Biblia dice que no seamos ansiosos para nada, but in everything by prayer. pero en todo a través de la oración, Over and over and over, we're invited in Scripture to bring our needs before God. vez tras vez en la Escritura vemos que la Escritura nos dice que traigamos nuestras necesidades a Dios. I'm not saying we don't do that, No estoy diciendo que no hagamos eso, but I am saying there's a depth to prayer that goes beyond that. pero sí estoy diciendo que hay una profundidad a la oración que va aún más allá de eso. That's why Jesus says in Matthew chapter 6, Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 6, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará.
there's a closeness to God in the secret place that God intends to make your prayer life that much sweeter. Hay una cercanía con Dios en el lugar secreto que Dios quiere hacer ese momento de oración aún más dulce. One writer puts it this way: Un escritor lo pone así: we're not desperate for something, we're desperate for someone. no estamos desesperados por algo, estamos desesperados por alguien. That's the heart of prayer. Ese es el corazón de la oración. What if God designed this whole thing called prayer ¿Qué tal si Dios diseñó esta cosa que llamamos la oración for you to enjoy closeness with Him? para que tú disfrutaras de la cercanía con Él? So you would enjoy His grace and His peace, Para que tú disfrutaras de su gracia y de su paz, His mercy and His de goodness. su misericordia y su bondad. Jesus modeled this in His prayer life. Jesús modeló esto en su vida de oración. He was constantly getting away to be alone with His Father in prayer Constantemente se hacía a un lado para meterse en oración con el Padre, because it was there where intimacy took place. porque era ahí donde estaba el momento íntimo. So Jesus teaches us, in order to develop that kind of intimacy, Así que Jesús nos enseña que para desarrollar ese tipo de intimidad we need to set aside the time and the space to be alone with God. necesitamos apartar el tiempo y el lugar para estar a solas con Dios. Oh, time and space. El tiempo y el lugar. Probably you're thinking, who has time for that? Quizás estés pensando, ¿quién tiene tiempo para Maybe eso? you're thinking, my life's already so busy. Piensas, mi vida ya está bastante ocupada. Maybe you say, well, Jason, I pray all the time. Quizás dices, yo oro todo el tiempo, Jason. I pray without ceasing. The Bible says that, I think. Oro sin cesar, creo que es lo que dice la Biblia, ¿no? And so that's what I do. Es lo que hago. I pray when I'm driving to work. Estoy orando cuando voy guiando al trabajo. I pray when I'm washing dishes. Oro cuando estoy lavando los trastes. I pray all the time. Oro todo el tiempo. I tell God all the things He needs to do. Le digo a Dios todas las cosas que Él tiene que Fix the hacer. traffic so I can get to work on time. Arregla el tráfico para llegar al trabajo a tiempo. But that sounds good. Eso suena bien. But have you tried that in your marriage? ¿Has tratado eso en tu matrimonio? Well, my wife and I, we always run errands together. Pues mi esposa y yo siempre vamos al mandado juntos. We talk all the time. Siempre hablamos. Oh, really? What do you talk about? Oh, sí, ¿verdad? ¿De qué hablas? Well, I give her a list of all the things that she needs to do to make my life easier. Oh, pues es que le doy una lista de todas las cosas que tiene que hacer para que mi vida sea un poquito más fácil. That doesn't work out very well. Eso no funciona muy bien. That's not intimacy. Eso no es intimidad. That's not spending time together. Eso no es compartir tiempo That's not juntos. getting to know your heart, each other's heart. Eso no es llegar a conocer el corazón de cada uno. I'm convinced Estoy convencido that if we'll spend time with God, que si tomamos un tiempo a solas con Dios, if we'll allow prayer to remind us that we're desperately in need of Him, si dejamos que la oración nos recuerde que estamos desesperadamente necesitados de Él, that if we will pray and remind ourselves that we can do nothing apart from God, si oramos y nos recordamos que no podemos hacer nada sin Dios, if we will pray to know God and deepen that relationship, si oramos a conocer a Dios y que nuestra relación sea más I'm profunda, convinced that that one thing yo estoy convencido que esa cosa will change your life. va a cambiar tu vida. I'm not saying change your prayer life. Yo no digo que cambiar tu vida de oración, I'm saying change your life. digo cambiar tu vida. It's easy when we talk about prayer Es fácil cuando estamos hablando acerca de la oración, to feel bad that we, quote, don't pray enough. sentirnos mal de que no oramos lo que debemos. But what if we made a commitment today Pero ¿qué tal si hiciéramos un compromiso el día de hoy? that we just told God, Que le acabamos de decir a Dios, from here forward, de aquí en adelante I'm going to pray. voy a orar. I'm going to remind myself that I can do nothing apart from God, Me voy a acordar a mí mismo que no hay nada que yo pueda hacer aparte de ti. and I want to know the Father's heart, Y quiero conocer el corazón del Padre. that I can't do anything without God, No puedo hacer nada sin Dios. that when I involve God Cuando yo envuelvo a Dios in my prayer life, en mi vida de oración, my marriage gets better, mi matrimonio mejora. my parenting gets better, Bregando con mis niños mejora. the way that I work gets better. Mi trabajo mejora. I manage my finances with godly wisdom. Mis finanzas están manejadas con sabiduría de Dios. That
I need God in every aspect of my life. Yo necesito a Dios en todo aspecto de mi vida. So prayer is my way of telling God I need him. Entonces la oración es la manera en cual yo le digo a Dios, te necesito. And prayer is my way of having a relationship with him. Y la oración es mi manera de tener una relación con Él. So let me invite you to bow your head and close your eyes with me for just a moment. Voy a invitarles a inclinar su rostro y cerrar sus ojos.